Muy buenas tardes. A nombre del Centro de Capacitación Profesional para Ingenierías CAPI, el día de hoy tengo a bien presentarles el curso de capacitación en mantenimiento de infraestructura hospitalaria, la interpretación y aplicación de las normas técnicas de infraestructura de establecimientos de salud del nivel 1 y del nivel 2 del MINSA. Quien les habla es el ingeniero Rafael Morales, especialista en el tema. Así que el día de hoy damos inicio, así que le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes y la temática será desarrollar los temas que tenemos preparados para ustedes, el curso de capacitación de mantenimiento de infraestructura hospitalaria con la interpretación y aplicación de las normas técnicas de infraestructura de establecimientos de salud del nivel 1 y nivel 2 de atención, según las normas técnicas 113, MINSA, DGMIN, y la norma técnica número 110 MINSA, DGMIN, versión 1. Los establecimientos de salud y niveles de atención. En el Perú, prueba de ello ha sido la reciente pandemia del COVID que afectó la cobertura y afectó también el nivel de atención, ya que las instalaciones no estaban preparadas para poder cubrir ni atender las prestaciones de salud ante este tipo de pandemias, ya que había una increciente necesidad de atención ante muchos ciudadanos infectados por el COVID-19, ¿no? Y eso el Ministerio de Salud, tanto las demás instituciones prestadoras de salud, tanto públicas y privadas, vieron que sus instalaciones no podrían cubrir esta demanda, tuvieron que incluso hacer instalaciones temporales, adecuar instalaciones existentes para que puedan atender a esta población que así lo ameritaba, ya que estaba de por medio su propia existencia, ya que atenciones que no han sido oportunas o no han sido atendidas oportunamente antes desencadenaron la muerte. Pero ¿quién regula la diversa normatividad en infraestructura y equipamiento de los servicios de salud? Es el Ministerio de Salud del Perú, conocido como MINSA, es el ente rector a nivel nacional en normas de infraestructura de salud a través de la unidad de infraestructura de la unidad funcional de normas que pertenece a la Dirección Ejecutiva de Equipamiento y Mantenimiento y la Dirección General de Operaciones de Salud. Ahora las infraestructuras de equipamiento de salud tienen que contemplar todos los posibles pacientes y en diferentes condiciones de discapacidad o también condiciones especiales de atención que puedan requerir. Por eso es que el diseño actualmente está basado en todo este tipo de aspectos. Los criterios que se toman o que son considerados como en las normas técnicas del MINSA son en un nuevo modelo de establecimiento de salud en sus aspectos físico y funcional. Obedece los siguientes criterios de diseño y sistema constructivo. Primeramente, un sistema modular. B, diseño arquitectónico funcional. C, un criterio estructural antisísmico, muy importante ya que vivimos en una zona sísmica. D, manejo de sistemas de seguridad y previsión de siniestros, ya que, como ustedes entenderán, estamos justamente ahora que se nos viene el fenómeno del niño, ha habido muchas instalaciones que se han visto afectadas por inundaciones, ¿no? E, uso apropiado de materiales y acabados en los elementos arquitectónicos, ya que el Perú tiene una diversidad geográfica muy diferenciada, costas y selva. Cada establecimiento de salud, según su ubicación geográfica, requiere y amerita un diseño arquitectónico y el uso apropiado de materiales de construcción que sean acordes a esa realidad ambiental y a esa realidad también paisajista. F, criterios de bioseguridad hospitalaria eficiente. G, empleo de tecnología digital, ya que ahora también está ya vigente lo que es la telemedicina, ¿no? H, seguridad radiológica previsible, y aquí esto ayuda también al diagnóstico en muchos requerimientos de atenciones de salud. Y el impacto ambiental sostenible.
Y G, visión de futuro, ya que estos establecimientos de salud deben estar diseñados para que puedan coberturar una población en un tiempo futuro, ¿no? Los modelos de atención del sistema de salud se basan principalmente en tres modelos, ¿no? El primer nivel de atención, que es el nivel de atención de un equipo de salud integral, que tiene que cubrir los aspectos de prevención, promoción y curación. Es el primer contacto que tiene el ciudadano o el paciente con los niveles, con el servicio de salud. Aquí están los servicios de salud de rehabilitación integral, el centro de salud, o los servicios de diagnóstico integral, que abarcan tanto al individuo, la familia y las comunidades. Si en este nivel de atención el paciente no es coberturado o atendido, pasa a un nivel más especializado, que se conoce como la referencia, que viene a ser ya un centro hospitalario de nivel donde cuenta con especialistas en diferentes especialidades según los órganos del cuerpo humano. Y si en este segundo nivel de atención, que ya es un poco más especializado, no se encuentra la solución o el tipo de tratamiento al paciente que está solicitando una atención en un determinado tipo de enfermedad, pasa a un tercer nivel de atención, que es un nivel de atención de especialización más puntual, donde atienden casos ya más específicos con enfermedades inclusive raras. En sí, el primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema de salud, donde se debe resolver más del 80% de problemas de salud frecuentes. Y la atención especializada vendría a coberturar el 20% de patologías restantes. También debemos mencionar que los niveles de atención es de tipo también eh, piramidal, es decir, que en la base se encuentran del primer nivel el centro de salud, el puesto de salud, la atención de puestos comunales y también los centros de salud familiares. En el nivel 2 se encuentran los hospitales de nivel 1 y de nivel 2, según sea la complejidad en su atención. Y finalmente el nivel 3 está coberturado por los institutos especializados. Podemos llamar los institutos especializados del corazón, por ejemplo, o el instituto especializado del ojo, o institutos especializados en temas de lo que son temas de problemas renales, ¿no? Los centros de diálisis, ¿no? Ya. La Ley General de Salud, la Ley 26.842, promulgada en el mes de julio del año 97, en el gobierno de Alberto Fujimori, determina en su título primero los deberes o los derechos, deberes y responsabilidades concernientes a la salud individual, siendo el artículo primero que toda persona tiene el derecho al libre acceso a prestaciones de salud y a elegir el sistema previsional de su preferencia. Puede ser en el aspecto privado o público, según sea su elección. El artículo 2. Toda persona tiene derecho a exigir que los bienes destinados a la atención de su salud correspondan a las características y atributos indicados en su prestación y todas aquellas que se acreditaron para su autorización. Asimismo, tiene derecho a exigir que los servicios que se le prestan para la atención de su salud cumplan con los estándares de calidad acertados en los procedimientos y prácticas institucionales profesionales. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a recibir en cualquier establecimiento de salud atención médico-quirúrgica de emergencia cuando la necesite y mientras subsista el grado de grave riesgo para su vida o su salud. Y en el capítulo 2 también menciona las características de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. En el artículo 37, donde menciona que los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o su modalidad de gestión, deben cumplir los requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta la autoridad de salud de nivel nacional en relación a la planta física, equipamiento, personal asistencial, sistemas de saneamiento y control de riesgos relacionados con los diferentes ambientes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos y demás que proceden atendiendo a la naturaleza y complejidad de los mismos. Finalmente, la autoridad de salud
de nivel nacional o quien esta delegue, verificará periódicamente el cumplimiento de lo establecido en la presente disposición. O sea, ya existe un ámbito legal que es la Ley General de Salud, que justamente contempla el cumplimiento y tiene que verificar mediante auditorías también el tema del funcionamiento y operatividad de los establecimientos de salud. Pero también en la normatividad vamos a ahora hablar que existen instancias como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Salud, donde existen normatividad respecto a lo que es aplicable a lo que es el sector de salud. Es así que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es el ente rector nacional que diseña la norma y ejecuta la política nacional en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento, tiene decretos supremos y normas referidas al Reglamento Nacional de Edificaciones en cuestiones de diseño, la norma A05 en cuestión de salud, la norma A120 en lo que es la accesibilidad a personas con discapacidad y personas adultas, a la norma A130 que es requisitos de seguridad, que contempla también la norma técnica 130 incorporada en el año 2012, y también otros capítulos referidos a lo que son estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y mecánicas, y también concerniente a lo que son los sistemas de protección sísmica específicas para este tipo de establecimientos de salud. De igual manera, el Ministerio de Energía y Minas también tiene que ver la normatividad a través del Instituto Peruano de Energía Nuclear, la institución pública que justamente verifica y también da la normativa y también autoriza la instalación de equipos radiológicos, o sea, da el permiso para que se instalen equipos de rayos X o similares para que puedan tener y cumplir las normas de seguridad y operatividad y poner en riesgo la salud del paciente o de los tecnólogos que son los que lo utilizan. Y también el Ministerio del Medio Ambiente también tiene mediante sus decretos supremos, tienen reglamentos en cuanto a lo que es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y también los reglamentos en cuanto a los estándares nacionales de calidad ambiental para el ruido, específicamente, ya que los centros de salud deben estar ubicados en lugares donde se pueda disponer de un silencio y sobre todo de una tranquilidad sonora para la correcta atención y también la correcta recuperación y tratamiento de los pacientes. Bueno, aquí es un tema muy importante que vamos a tratar, pero este tema lo vamos a ver con más detenimiento, uh, viendo los objetivos de la bioseguridad, que tiene que ver, eso justamente se vio con el tema del COVID-19, ya que muchos profesionales de la salud, al atender a los pacientes que estaban contaminados o contagiados con COVID-19, también fueron contagiados de alguna manera porque no tenían de repente la bioseguridad hospitalaria adecuada, ¿no? Que era una temática bastante nueva, que el contagio se daba de persona a persona, ¿no? Por simple respirar un aire contaminado. Es así que los objetivos de la bioseguridad son la protección de las personas, pacientes y trabajadores, protección de los bienes del hospital, protección de los procesos, protección de los ambientes laborales. Y en bioseguridad hospitalaria existe un conjunto de medidas técnicas, científicas y organizativas que previenen a las personas, las instituciones del medio ambiente, de la exposición a potenciales agentes infecciosos. Es así que la pandemia del COVID-19 tuvo como efecto directo inmediato que muchos profesionales de la salud también se fueron contagiados, inclusive muchos de ellos fallecieron. Bueno, el IPEN es el Instituto Peruano de Energía Nuclear que justamente verifica y da un informe científico y tecnológico que las instalaciones radiológicas en los centros médicos de salud deben estar de acuerdo a las normas y deben cumplir los estándares de seguridad en cuanto a radiación y protección, que debe ser aprobado por el Instituto Peruano de Energía Nuclear, más conocido como IPEN, donde emiten un informe técnico respecto a la radiación y protección radiológica de los equipos que se instalan en los establecimientos de salud, que deben cumplir los estándares de seguridad, radiaciones no peligrosas y sobre todo la protección de los tecnólogos
médicos que son los que operan y utilizan en el diagnóstico de imágenes. También tenemos la normatividad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC, entre la Dirección de Aeronáutica Civil, la DGAC, dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ejerce la autoridad aeronáutica civil en cuanto a la norma técnica complementaria. ¿Por qué hablo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Ya que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones le da las características físicas, ayudas visuales y requerimientos de limitación de obstáculos que se deben tener en cuenta en el diseño de helipuertos, ya que hay muchos establecimientos de salud por su especialización en atenciones de emergencias o también ubicaciones en lugares distantes o remotos, requieren de un helipuerto para la aproximación y llegada tanto de pacientes como también de personal médico asistencial. Es así que existe el manual de certificación para aeródromos y helipuertos emitido en 2017 y un manual de helipuertos del año 1995. Es así que este manual de certificación de aeródromos, por ejemplo, ¿no? El hospital o el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja, en la ciudad de Lima, cuenta con el helipuerto donde pueden justamente aterrizar y despegar helicópteros de servicio médico de las unidades de Fuerzas Armadas para el transporte de pacientes, transporte de profesionales de la salud, incluso también para el transporte de órganos, ¿no? Cuando tienen que hacer ese tipo de cirugías de alta complejidad. Y es el OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que justamente verifica, valida y da sus inspecciones periódicas de que estas instalaciones aéreas dentro de establecimientos de salud tengan la seguridad y cumplan los estándares de calidad en cuanto a la infraestructura, así como también en el mantenimiento. También es salud, que es una de las fortalezas que tiene en su normatividad respecto a lo que son atenciones y prestaciones de salud, cuenta con normas, resoluciones desde la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, donde justamente disponen de directivas administrativas, donde justamente ponen manuales de operaciones de los centros de rehabilitación profesional, también tienen las normas de control de ruido de establecimientos de salud, también cuentan con la norma de verificación, calificación, certificación y registro de accesibilidad en las dependencias de salud, entre otros. Y también tenemos su salud, que es la Superintendencia Nacional de Salud, que viene a ser así como los fiscalizadores o los entes que están uh, adscritos al Ministerio de Salud para proteger los derechos de salud del ciudadano peruano, emiten resoluciones, por ejemplo, a través de la superintendencia que apruebe el procedimiento para la emisión de la opinión previa de su salud en la categorización del IPRES de segundo y tercer nivel de atención. Es así que muchas veces también su salud puede clausurar establecimientos de salud de orden privado que no cumplan los estándares de atención, seguridad, disposición y sobre todo, ¿no? Servicio que puede ser de calidad deficiente. También tenemos las municipalidades, que son justamente los entes rectores fiscalizadores en cuanto a lo que son en la emisión de certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios, certificado de zonificación y vías, y así como también las resoluciones que emite el INDECI. También cuenta con el manual básico para la estimación de riesgo, elaborado por el INDECI y aprobado por la resolución jefatural del 2006 de INDECI. Los documentos que emite las municipalidades a nivel local tienen rango de ley. Es así que pueden emitir ordenanzas municipales, certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, certificación de zonificación y vías, resoluciones de INDECI y también otros emitidos por la municipalidad correspondiente, ya que la municipalidad es el ente fiscalizador y también rector en donde se encuentra el ámbito de operación de un establecimiento de salud, cualquiera que sea su nivel.
Es así también que pueden presentar documentaciones técnicas a nivel local, como tienen que ver el certificado de zonificación en vías, el certificado de inspección técnica de seguridad en defensa civil al detalle, así como también el certificado de parámetros urbanísticos y arquitectónicos que pueda hacer el establecimiento de salud. Por otra parte, también tenemos la normatividad del Ministerio de Salud, que es el MINSA, donde justamente contempla lo que ya habíamos mencionado, la Ley General de Salud, con sus modificaciones, la Ley del Marco de Aseguramiento Universal de Salud, la norma técnica 113 MINSA, referente a infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de primer nivel del año 2015, la norma técnica 110 en infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud del segundo nivel de atención aprobado en el año 2014. También tenemos la norma técnica en salud número 119 en infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud del tercer nivel, aprobado en el año 2015. Estas normativas que ya les he mencionado, aquí las vemos de forma resumida, donde están las tres importantes, pero en el presente curso tan solo nos abocaremos en el primer nivel y en el segundo nivel. Tanto el primer nivel, la norma técnica 113, fue aprobada por resolución ministerial 045 en el año 2015 y la norma técnica de salud, de infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud del segundo nivel fue aprobado por la resolución ministerial número 660 en el año 2014. Pero también tenemos que mencionar, también existen otras normativas que también son cumplimiento para el manejo de los establecimientos de salud, como es la normativa 211 del MINSA, que regula el pintado externo e interno de los establecimientos de salud en el ámbito del Ministerio de Salud. Es así que todas las instalaciones hospitalarias de un determinado rubro, ya sea del MINSA o de salud, tienen sus colores institucionales, tanto en el pintado externo e interno de las instalaciones hospitalarias o también establecimientos de salud. También tenemos la directiva número 008, denominada Directiva Administrativa, que regula la identificación y señalización de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud. Y también tenemos la Directiva 01-2012, directiva referida a la supervisión o inspección de obras de infraestructura hospitalaria. Por una parte, también podemos mencionar otras más directivas que las tengo a su consideración para que puedan tenerlas como referencia, que son referidas para el ámbito de lo que es las normas técnicas en el área de cirugía ambulatoria, la norma técnica en lo que son unidades prestadoras de salud, en lo que es nutrición y dietética, las normas técnicas referidas a lo que son la evaluación de funciones obstétricas y neonatales, así como también la norma técnica en lo que son las unidades productoras de servicios de salud, en lo que son medicina de rehabilitación, entre otros. El Ministerio de Salud, que es el ente rector en la normativa referida a la salud, tanto a la prestación de servicios, instalación, infraestructura y supervisión y demás aspectos que tengan que contener la norma técnica, es el ente rector, así como también tiene resoluciones ministeriales que aprueban los estándares mínimos de seguridad para la construcción, ampliación, rehabilitación, remodelación y mitigación de riesgos de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. También tenemos la norma técnica para el control de la tuberculosis, la norma técnica de lo que son servicios de anestesiología, la norma técnica de salud en los servicios de cuidados intensivos e intermedios, la norma técnica referida para la atención del parto vertical con adecuación intercultural, entre otros. Referida a lo que son el Reglamento Nacional de Edificaciones, yendo ya a un tema más que va al aspecto ya de la ingeniería, existe la norma A050 referida a salud, que está dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones. En su capítulo 1, respecto a los aspectos generales, refiere, ¿no? Se denomina edificación de salud a todo establecimiento destinado a desarrollar actividades
de promoción, prevención, diagnóstico, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas a las cuales se les reconoce como instalaciones esenciales. La presente norma se complementa con las directivas de los reglamentos específicos sobre la materia promulgadas por el Ministerio de Salud y tiene por objeto establecer las condiciones que deberán tener las edificaciones de salud en aspectos de habitabilidad y seguridad, en concordancia con los aspectos de la Política Nacional de Hospitales seguros frente a desastres. En el artículo 2 están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes tipos de edificaciones. Es así que las edificaciones de salud se denominan de acuerdo al tamaño, capacidad de atención, así como también distribución arquitectónica. Estas edificaciones se denominan como hospital. Establecimiento de salud destinado a la atención integral de consultantes de servicios ambulatorios y de hospitalización, proyectando sus acciones a la comunidad. Centro de salud, establecimiento de primer nivel de atención de salud y de complejidad orientado a brindar una atención integral de salud en sus componentes de promoción, prevención y recuperación. Brinda consulta médica ambulatoria, diferenciada en los consultorios de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría, odontología. Además, cuenta con internamiento prioritariamente en las zonas rurales y urbano marginales. Puestos de salud, establecimiento de primer nivel de atención, desarrolla actividades de atención integral de la salud de baja complejidad, con énfasis en los aspectos preventivos, promocionales, con la participación activa de la comunidad y todos los actores sociales. Finalmente, el centro hemodador, que son los establecimientos registrados con la licencia sanitaria de funcionamiento que realizan directamente la donación, control, conservación y distribución de la sangre o componentes con fines preventivos y terapéuticos. Es decir, dos niveles de centros hemodadores. Y en su capítulo 2, que es justamente un tema que nos va a interesar, es referente a las condiciones de habitabilidad y funcionalidad. De acuerdo a este tipo de condiciones, podemos garantizar la seguridad en cuanto a la habitabilidad y funcionabilidad de un establecimiento de salud. El artículo 4 refiere que toda obra de carácter hospitalario o establecimiento de salud se ubicará en los lugares que expresamente lo señalen los planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, evitando los lugares de alto peligro o muy alto según los mapas de peligro. En caso no se cuente con esta información, se deberá elaborar estudios de microzonificación. Justamente hay una infraestructura hospitalaria, tiene una inversión, a diferencia de otro tipo de edificaciones de infraestructura, en concreto armado o otro tipo de tecnologías constructivas, elevado. ¿Por qué? Porque una vez construido el establecimiento de salud, este establecimiento lleva equipamiento médico. Y estos equipos médicos muchas veces son de alta complejidad o son muy especializados, llámese un equipo resonador, un equipo de rayos X, u otros equipos que deben estar ubicados de una manera segura, ya que ante un acto de algún tipo de fenómeno natural que ponga en peligro estas instalaciones, afectará directamente a estos equipos que en muchos de los casos pueden quedar ya fuera de servicio, fuera de uso. También se tiene que tener en cuenta que el Perú, al ser una zona sísmica y estar en círculo de fuego, donde existen y zonas sísmicas, el estudio de suelos es muy importante. De ahí que la ubicación, preferentemente en suelos rocosos, suelos secos, compactos y de grano grueso, garantizarán que la edificación sea estable y que las cimentaciones se encuentren firmes en un suelo diseñado con tal fin. En suelos de grano fino, arcillas o arenas finas y limos, debe proponerse una nueva solución de acuerdo a estudios de sitio establecidos según la norma técnica E030, que habla todo el tema de estructuras, ¿no? Puede ser unos sistemas de acuerdo sea a la característica o tipología del suelo, puede ser incluso también pilotaje para justamente encontrar una estabilidad en el suelo, ya que las infraestructuras hospitalarias, en caso de hospitales, son mega obras. Bueno, en cuanto a su ubicación, los establecimientos de salud deben ser las áreas predominantemente planos, estar alejados de zonas sujetas a la erosión,
cualquiera sea su origen, ya sea aludes, huaicos u otros similares, estar libres de fallas geológicas, evitar hondonadas y terrenos susceptibles de inundaciones, evitar terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos lechos de ríos y con presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios. Evitar terrenos con aguas subterráneas. Se debe excavar como mínimo 2 metros, detectando que no aflore ningún tipo de agua. Estar a suficiente distancia de del borde de los océanos, ríos, lagos, lagunas, y a una suficiente altura para evitar que sean inundados. También, en cuanto a la disponibilidad de los servicios básicos de la operación de las líneas vitales, existe una serie de especificaciones en cuanto al abastecimiento de agua potable, en cuanto a su cantidad y calidad. Los hospitales deben contar con desagüe conectado a una red pública. Tienen un sistema de energía eléctrica o también o grupos electrógenos, que en casos críticos pueda incluso suplir el 100% de la demanda de los servicios. También tenemos una red de comunicaciones y una red telefónica adicional para la comunicación interna. Debe contar con un plan de manejo de residuos sólidos, contener también los espacios necesarios para la clasificación, para ir al tratamiento antes de su disposición final. También contar con sistemas de protección contra incendios, sistemas de drenaje de aguas pluviales, sistemas de tanques para combustibles, sistemas de almacenamiento de gases medicinales, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Justamente acá nuevamente hago hincapié en el tema de la pandemia del COVID, donde había sistemas de almacenamiento de gases medicinales, o principalmente el oxígeno medicinal, donde en muchos hospitales estaba fuera de servicio cuando vino la pandemia, ¿no? Tuvo que adecuarse nuevas infraestructuras o tener nuevas adquisiciones para instalar estos sistemas de gases medicinales, es decir, inclusive nuevas, nuevas instalaciones y acometidas, ya que existían muchas áreas donde áreas de internamiento o áreas de hospitalización o áreas de atención paciente donde no existían estos sistemas de suministro de oxígeno y se veía hasta en algunos aspectos donde existían camillas con un balón de oxígeno ah, suministrando oxígeno al paciente, ¿no? Lo cual no era lo más seguro. En cuanto a su accesibilidad, la norma A050 de salud define que los terrenos deben ser accesibles, tanto de forma peatonal y vehicular, de tal manera que garantice un efectivo y fluido ingreso al establecimiento de pacientes y público, así como de vehículos del cuerpo de bomberos, ambulancias, etc. Se evitará su proximidad a áreas de influencia industrial, establos, crematorios, basurales, depósitos de combustible, insecticidas, fertilizantes, morgues, cementerios, mercados o tiendas de comestibles, grifos, depósitos de combustibles, cantinas, bares, locales de espectáculos o en general lugares donde puede impactar negativamente en el funcionamiento de la edificación de salud. Es así que muchas veces estos los centros o establecimientos de salud se ponen en lugares que están alejados muchas veces de este tipo de instalaciones o este tipo de actividades urbanas, ¿no? El diseño y la construcción de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo debe basarse en los criterios establecidos en los estándares mínimos de seguridad para construcción, ampliación, rehabilitación, remodelación y mitigación de riesgos aprobado por el Ministerio de Salud. Bien, acá justamente de todo lo que hemos conversado, eh, quisiera que me lo comenten en el WhatsApp o en el chat si el hospital 1, nivel 2, Víctor Alfredo Lazo Peralta, se encuentra ubicado en un lugar o está dispuesto geográficamente en un lugar que está cumpliendo todo lo antes mencionado. Se encuentra en un lugar que está libre de inundaciones, ya que justamente, como podemos ver en el gráfico, tenemos que el río Madre de Dios uh, fluye o circula a ambos lados, en ambas márgenes, tanto próximo aguas arriba y aguas abajo, ante una inundación, un desborde
de este río Madre de Dios afectaría las instalaciones de este hospital Víctor Alfredo Lazo Peralta? ¿Qué opinan ustedes? O si este hospital en sus alrededores no existen establecimientos industriales que generen ruido, gases, vapores, o estén próximo a instalaciones como crematorios o cementerios, o estén en lugares poco propicios para la salud y bioseguridad de los pacientes y también la seguridad desde todo punto de vista integral de los trabajadores y pacientes, eso lo vamos a dejar para comentarlo a través de lo que pueden mencionar en el WhatsApp y también en el grupo del chat. Continuamos. Existe la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento, que es el DIEM, que es el órgano de línea responsable de la elaboración de normas técnicas, lineamientos, metodologías, estándares de calidad, parámetros, procedimientos y especificaciones técnicas en materia de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de los establecimientos de salud. Depende jerárquicamente de la Dirección General de Operaciones de Salud. Además, se encarga de elaborar y monitorear tanto los protocolos como los procedimientos técnicos que aseguren la calidad y la eficiencia del equipamiento en salud para el adecuado servicio de los ciudadanos. Asimismo, realiza los lineamientos para la estimación de riesgo, la protección sísmica y otros, y otros establecimientos de salud en relación a infraestructura y equipamiento. Brinda asistencia técnica para mejorar la infraestructura, el equipamiento y el mantenimiento necesario para el adecuado funcionamiento de los establecimientos de salud a nivel nacional en coordinación con los gobiernos regionales. Es así que solamente el DIEM con los gobiernos regionales son las instituciones encargadas en brindar esta asistencia técnica para, para primeramente infraestructura, equipamiento y mantenimiento para establecimientos de salud, pero a veces por desconocimiento de este tipo de funciones institucionales, existen muchos candidatos, especialmente alcaldes, que justamente ofrecen y prometen desarrollar o construir centros de salud, postas médicas, lo cual no es su competencia. Y muchas veces estos ofrecimientos quedan sin efecto o quedan finalmente sorprendiendo a la ciudadanía, ¿no? Los únicos que pueden hacer infraestructura, de equipamiento y mantenimiento necesarios son a través de los gobiernos regionales. Esta es varias aclaraciones. Bien, ¿cuáles son los tres niveles de atención en salud? Creo que ya lo hemos comentado, pero vamos a resumirlo en tres frases, ¿no? El primer nivel es el más cercano a la población y es el primer contacto. El segundo nivel se encuentran los hospitales de referencia. Y el tercer nivel está formado por hospitales de alta tecnología o institutos especializados, como les mencioné, ¿no? El Instituto Nacional del Corazón, que es el INCOR, el Instituto Nacional del Ojo, que es el INO, y por también hablar del Instituto Nacional del Niño, ¿no? Que es preferentemente la atención a los niños. En la atención primaria de salud, que justamente vamos a profundizar en la siguiente parte, vamos a hablar que el nivel primario de atención en salud es un servicio que se enfoca principalmente en las personas y en la promoción y prevención de la salud y no en la enfermedad. Su propósito es abordar la mayoría de las necesidades de salud de una persona que puede tener a lo largo de su vida. Se incluye tanto el bienestar físico como la salud mental y el bienestar social. La atención primaria es el primer nivel de atención que reciben los pacientes cuando tienen dudas con necesidades médicas. En la mayor parte de los casos, las personas son atendidas por médicos generales o médicos de familia. También en este primer nivel de atención de salud existen otros profesionales para atenciones básicas, que pueden ser dentistas, pediatras, enfermeras, obstetras, ginecólogos, médicos familiaristas, nutricionistas, incluso profesionales del área social, como trabajadoras sociales, psicólogos, etc.
Bueno, acá tiene la definición de un médico de atención primaria que tiene una amplia gama de conocimientos en diferentes áreas, dado que implica un alcance más general del servicio médico. O sea, es el primer médico que evalúa al paciente, donde puede, con su experiencia y conocimiento, puede ah, descifrar, puede dar un diagnóstico del tipo de enfermedad que puede ser atendida en el primer nivel. Caso contrario, hace una referencia para que vaya a un hospital o vaya a un establecimiento de salud de segundo nivel. También debemos de mencionar que la atención primaria ha demostrado ser útil para todo el sistema de salud, ya que conduce a reducir las visitas a las salas de emergencia y evite o reduce las condiciones agudas de salud que causan hospitalizaciones. Adicionalmente, conduce a las personas a mantener un buen estado de salud. Es así que la OMS, que es la Organización Mundial de Salud, atribuye el servicio de atención primaria esencial como un componente integral en una estrategia del servicio de salud para la inclusividad. Además, sugiere que un enfoque a este nivel de atención de salud debe incluir tres componentes clave: satisfacer las necesidades de salud de la persona a lo largo de su vida, abordar las cuestiones más amplias de la salud a través de políticas y acciones multisectoriales, y empoderar a las personas, las familias y las comunidades para que se hagan cargo de su propia salud, ya que prevenir es mejor que curar. Bueno, aquí tenemos una imagen de un centro de salud materno-infantil, Perú-Corea, y otro centro de salud, San José, en Yancón. Bueno, existen instalaciones de salud que pueden ser de primer nivel, de un solo piso, o en algunos otros pueden ser de dos pisos. Mencionaba que aquí tenemos dos imágenes de dos tipos de establecimientos de salud de primer nivel, una que está construida en un solo piso y otra construida en dos pisos. Vayamos a la atención secundaria o segundo nivel de atención en salud. El segundo nivel de atención de salud se refiere al tratamiento especializado y al apoyo que brindan los profesionales médicos a los pacientes que han sido derivados del primer nivel para recibir atención específica. Los servicios médicos de atención secundaria generalmente se encuentran en hospitales o clínicas. Algunos de estos servicios pueden incluir operaciones programadas, clínicas especializadas en cardiología o renales, centros de rehabilitación como fisioterapia y una extensa variedad de especialistas como psiquiatras, cardiólogos, obstetras, dermatólogos, entre otros. Bueno, aquí tenemos la imagen del Hospital 1, nivel 2, Víctor Alfredo Lazo Peralta, en Puerto Maldonado, Tambopata, Madre de Dios. La atención secundaria en salud es más especializada y se enfoca en ayudar a los pacientes que luchan con condiciones de salud más graves y con cierto grado de dificultad que requieren el apoyo de un especialista. Algunos ejemplos de situaciones médicas que necesitan servicios de atención secundaria incluyen el tratamiento del cáncer, la atención médica de la neumonía y otras enfermedades graves y repentinas. Y también tenemos otras imágenes de hospitales de segundo nivel, como el Hospital Regional de Moquegua, nivel 2, el Hospital José Mendoza Olavarri, nivel 2, en la ciudad de Tumbes. Instalaciones que donde cuentan todos los servicios para la atención especializada y oportuna de los pacientes que lo ameriten. En la atención secundaria de salud es cabe mencionar que existen especialistas que se enfocan o se enfocan a un sistema específico del cuerpo humano. Es así que tenemos dermatólogos, bueno, que se dedican a lo que son temas de la piel, cardiólogos al corazón, alergólogos a temas de alergias, oftalmólogos al tema de los ojos, neumólogos para tratar de problemas de los pulmones, endocrinólogos, temas de las glándulas, neurólogos para temas del cerebro, urólogos a todo el sistema urogenital, radiólogos, los que tienen que con temas de imágenes, ya sea por rayos X, resonancia magnética o tomógrafo. Los cirujanos, los que preparan las intervenciones, ya sea de trasplantes, amputaciones y también cirugías menores, los terapeutas en temas de rehabilitación y los psiquiatras para temas de lo que son problemas de salud mental.
Los niveles también de establecimiento de nivel de salud de nivel 2 también pueden ser especializados solamente en emergencias, como este hospital de nivel 2 que se encuentra en Lima, que es un hospital de emergencias de Villa El Salvador, que solamente atiende emergencias a pacientes que ameriten una atención especializada en algo que esté afectando alguna parte, un órgano de su cuerpo, que corra en riesgo su propia existencia o esté en peligro su vida. También tenemos acá otro hospital, que es el Hospital San Juan de Dios, de categoría 2, donde justamente contempla las atenciones a, a los niños con problemas de discapacidad. Son especialistas en ese tema, así como también todas las enfermedades que puedan conllevar las enfermedades de los niños, en especialidades, obviamente, ¿no? Existe, por eso dice temas de pediatría, neuropediatría, uh, pediatría cardiovascular, urología pediátrica, entre otros. Ya, finalmente, la atención terciaria de salud. Es un nivel por encima del nivel primario y secundario, ya lo mencioné anteriormente, es altamente compleja, altamente especializada, son centros médicos sumamente equipados, modernos, con tratamientos avanzados y con tecnología de punta, donde justamente tienen la última palabra para el tratamiento inclusive de enfermedades raras. Es así que tenemos, por ejemplo, el Instituto Nacional del Niño, que es un instituto especializado solamente en temas de atención del niño. Y también tenemos acá el Hospital de la Policía Nacional del Perú, que es para atender exclusivamente a los miembros de las fuerzas policiales. También esta atención terciaria de salud, cabe mencionar, cuenta con centros de diagnóstico avanzados, unidades de cuidados intensivos, instalaciones médicas y los equipos de última generación, modernos y contar con tecnologías de punta, ¿no? Como se he mencionado. Los médicos y especialistas también son ya, tienen una subespecialidad para justamente poder elaborar este tipo de centros de alta complejidad en atenciones médicas más específicas. Y finalmente también existe una atención cuaternaria de salud, que es un nivel ya que está sobre todos los niveles, que es una extensión del nivel terciario, donde se incluye un nivel de medicina altamente avanzado, donde justamente tratan ya problemas inclusive de enfermedades genómicas, del genoma humano, enfermedades raras, así como también aplican la medicina experimental y algunos procedimientos diagnósticos o quirúrgicos poco comunes, ¿no? Son ya centros de alta complejidad, donde también los profesionales de la salud, instalación y servicios son de última generación. Bueno, el MINSA, a través de su norma técnica, la 021, versión 3, establece las categorías del establecimiento de salud. Es así que esta categorización responde a una necesidad. ¿Cuál es? Que es las necesidades de salud, conjunto de requerimientos de carácter biológico, psicológico, social y ambiental que tiene la persona, familia y comunidad para mantener, recuperar y mejorar su salud y la de su entorno, así como alcanzar una condición saludable deseable. En función a eso, ya hemos mencionado anteriormente cuál al detalle, pero acá solamente lo menciono, que justamente esta norma técnica de la 021 tipifica los tres niveles de atención: primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. El primer nivel lo determina como la puerta de entrada de la población al sistema de salud. El nivel 2, que es el que complementa la atención integral iniciada en el primer nivel, agregándole un valor agregado con la especialización en el servicio médico. Y un tercer nivel, donde justamente es un nivel ya más especializado, ya sea por género o de repente por grupo poblacional, ¿no? Como sabe el Instituto Nacional del Niño, que solamente atiende a niños, o la policía, o el hospital de la Policía Nacional, que solamente atiende a miembros de las Fuerzas Armadas Policiales. Aquí tengo un resumen que se los voy a dejar para que lo puedan tener como una referencia interesante, donde justamente
el- las UPS, que son las unidades prestadoras de servicios de salud, tienen sus actividades relacionadas a la atención directa y al soporte obligatorias. Es así que en el primer nivel de atención, que es con población asignada, tienen consultorios externos, tienen atención de urgencias y emergencias, atención del parto, atención en provisión de medicamentos, así como también lo que es la medicina complementaria referente a la nutrición integral, rehabilitación y también tiene sus zonas de desinfección y esterilización. En el segundo nivel de atención, que es un poco más complejo, aparte de atención general, tienen los externos, tienen centro obstétrico, centro quirúrgico, tienen unidades de cuidados intensivos, más conocidos como UCI, tienen uh, servicios de patología clínica, tienen sus laboratorios, diagnóstico por imágenes, también tienen servicios de diagnóstico de nutrición y dietética, tienen su medicina rehabilitación, su centro de rehabilitación, tienen su centro de esterilización, su centro de hemoterapia y banco de sangre, cuentan también con un centro de lo que es para el centro de nutrición, porque como hay internamiento, y hay que darles atención. También servicio de lavandería, que eso justamente es parte del servicio de hospitalización. Las unidades prestadoras de servicios de salud y actividades relacionadas a atención directa y atención de soporte obligatorias, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel. Y cada una está tipificada y se caracteriza según el nivel que contiene, ¿no es cierto? Ya. Les mencioné ya del primer nivel, que debe contener consultorios externos, atención de urgencias y emergencias, atención del parto, así como también atención de medicamentos, una unidad de patología clínica y servicios de ecografía y radiografía. Nutrición integral, rehabilitación basada en la comunidad y desinfección y esterilización serían las unidades que debe contar en primer nivel. En cuanto al segundo nivel, aparte de la atención general, en consulta externa, también tiene la atención especializada. Ya de acuerdo al tipo de órgano existen los especialistas según sea el caso. Además cuentan con una unidad de farmacia, unidad de patología, diagnóstico por imágenes, una unidad de servicio de nutrición dietética, medicina de rehabilitación y otros que hemos mencionado. Bien, aquí tengo un tema para conversarlo con ustedes y justamente entendamos uh, la política sectorial y lineamientos de visión del Perú al 2020 del Ministerio de Salud. Esta presentación se hizo ante la Comisión de Salud y Población en el Congreso de la República, realizada por el señor ministro Hernán Condori Machado. Y entre otras cosas dice lo siguiente, ¿no? Los ejes de la política, en los ejes de la política del sector de Ministerio de Salud, es fortalecer la lucha de acciones contra la pandemia por el COVID-19. Punto 2, preservar la vida y la salud. Y punto 3, asegurar el desarrollo infantil temprano con un enfoque preventivo y de articulación intersectorial en la intergubernamentalidad en el territorio. De ahí que contempla la política nacional multisectorial de salud para el 2030, según decreto sumemo 026-2020, donde justamente tienen tres objetivos. Uno, mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida saludables de la población. Dos, asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad y oportunos a la población. Y número tres, mejorar las condiciones de vida de la población que generen vulnerabilidad y riesgos en la salud. Obviamente que la población más vulnerable que tenemos en el Perú, justamente el sector infantil y la madre gestante. Y también contamos con el plan estratégico multisectorial, que está emitido por Decreto Supremo 016 de 2021. ¿Qué más dice el ministro? Entre sus principales medidas de la gestión del Ministerio de Salud es fortalecer las acciones de lucha contra el COVID y la pandemia COVID-19. Ese tema ya no lo vamos a tocar, así que vamos a irnos al tema que nos interesa, ¿no? Que es preservar la vida y la salud. ¿Y cómo se va a preservar la vida y la salud?
de fortalecer el primer nivel de atención y el mantenimiento básico de infraestructuras de establecimientos de salud, fortalecer las competencias de relaciones humanas, asegurar la disponibilidad de medicamentos e insumos y fortalecimiento de telesalud e historias clínicas electrónicas. Es un buen aporte, ya que un tema de lo que es los archivos de historias clínicas, muchas veces estas se han visto siniestradas o se han perdido por temas de incendios, por problemas de inundaciones o un mal almacenamiento de estas historias clínicas que han terminado deteriorándose y siendo inservibles para su referencia del paciente y ver su historial médico. Y también dentro de lo que es el aseguramiento infantil temprano, con un enfoque preventivo y de articulación intersectorial e intergubernamental en el territorio. Es así que hay que aseguramiento universal de la salud, redes integradas de salud y un modelo de cuidado integral. Estos aspectos son los principales temas de medidas de la gestión del Ministerio de Salud. Pero también hay un tema que es importante hablar, las brechas de infraestructura y equipamiento del sector salud. Y prueba de ello es que con la pandemia del COVID-19, ante falta de camas, falta de instalaciones UCI, falta de instalaciones de espacios adecuados para el COVID-19, tuvo que construirse temporalmente hospitales temporales. De ahí que el 97% de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada. Imagínense, el 97% de establecimientos de salud de primer nivel con capacidad instalada inadecuada. El 96% de hospitales con capacidad instalada inadecuada. Es hablando ya de hospitales. Otro tema, el 96% de los laboratorios regionales de salud pública con capacidad instalada inadecuada. El 95% de laboratorios del Instituto Nacional de Salud con capacidad instalada inadecuada. El 79% de sedes administrativas con inadecuada índice de ocupación. O sea, hay oficinas que están diseñadas para un determinado número de trabajadores y están ahora de repente siendo compartidas con más trabajadores, quedando esos espacios sumamente asignados y pequeños para un uso ergonómicamente saludable. El 77% de institutos especializados con capacidad instalada inadecuada. El 76% de sistemas de información de salud que no funciona adecuadamente. El 69% de centros de promoción de vigilancia comunal requeridos. Nuestros establecimientos de salud del primer nivel con atención por implementar un 44%, o sea, que son más de 1.791 establecimientos de salud. Y existe un 41% que son 176 hospitales por implementar, tanto en lo que es acabado de infraestructura, equipamiento médico, mobiliario médico, entre otros. Esta brecha de infraestructura, equipamiento de salud es sumamente crítico, ya que al tener establecimientos con capacidad instalada inadecuada, faltas de implementación, faltas de equipamiento, falta de accesos y sobre todo a ambientes apropiados para la atención médica, no se podrá brindar una calidad de atención en los servicios de salud, por más especializados que tengan o por más que pueda contar con profesionales que tengan los niveles de especialización requeridos para este tipo de atención. Continúen. Aquí tengo un tema que justamente para reflexión desde el punto de vista económico. El gasto en salud en el Perú desde el año 2014 a 2017 en millones de soles ha ido incrementándose. Es así que en el año 2014 hubo un gasto en salud de 27 millones aproximadamente. El 2015, 28 millones, el 2016, 29 millones y el año 2017, 31 millones, antes de la pandemia. Estos gastos en salud se incorporan a salud, el gasto privado, al Ministerio de Salud, Sanidad y Defensa, Sanidad Interior, gobiernos regionales. Estos 31 millones de gasto en salud, si lo dividimos en la población, según el censo del INEI del 2017, que eran 30 millones, aproximadamente la inversión o el gasto para cada ciudadano al mes en salud es de un promedio de 50 a 80 soles, dependiendo del año.
Imaginen lo que esa disponibilidad de gasto que tienen los servicios de salud en el Perú por cada ciudadano que también es un paciente, 50 a 80 soles mensuales, y si viendo nuestra realidad actual, eso sinceramente no alcanzaría, pero ni para ningún tipo de servicio básico, ni mucho menos para comprar medicamentos o un tipo de asistencial de mayor complejidad, como es un internamiento o una cirugía. Es justamente la gran brecha eh, que tiene que superar, ¿no? Mayor inversión en el sector salud, ya sea en el equipamiento, en la infraestructura y también contar con más profesionales de la salud. Ahora también hay otro tipo de proveedor de la salud, al menos en esta realidad. También tenemos empresas privadas que justamente prestan servicios de salud, las EPS, las sanidades que son entidades de salud que para las Fuerzas Armadas y Policiales, es salud propiamente dicho, pero también hay un área, una población que no tiene ningún tipo de seguro. Y estas personas, estos pacientes que no tienen tipo de seguro, ¿a dónde recurren? Van, un porcentaje menor va a búsqueda de la salud de curanderos, brujos, curiosos. También van a un familiar no médico. O también van directamente a una farmacia a automedicarse. Y un 50.7% ve la forma de acudir a un servicio de salud o ir a un tratamiento particular con un médico de su necesidad o requerimiento. Ahí también el SIS, el Sistema Integral de Salud, que cubre un 58% con pacientes médicos, versus el Salud, que cubre un 76.7% de atenciones médicas. Ya. Hay un tema que nos va a conllevar en la siguiente etapa del curso, es referido a lo que es el mantenimiento. ¿Y qué es el mantenimiento finalmente, no? Es la combinación de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión realizadas durante el ciclo de vida de un elemento, destinadas a conservarlos o a devolverlos a un buen estado en que se pueda desempeñar la función requerida. De ahí podemos definir que existe un mantenimiento preventivo y también un mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo es hacer un servicio de mantenimiento antes de que el equipo, instalación o infraestructura o sistema sufra una falla, y un mantenimiento correctivo es una vez este equipo, sistema o infraestructura haya sufrido un daño o deje de funcionar, se hagan las correcciones posteriores para que vuelva nuevamente a un estado como se encontraba antes de su falla. Ya, pero para hacer un mantenimiento tenemos que hablar de planificación, ya que el mantenimiento también requiere una inversión en tener primeramente profesional especializado, el tener y contar con repuestos, el contar con suministros, el contar con equipamiento, herramientas, áreas apropiadas para su reparación, mantenimiento y también el servicio de terceros para que puedan proveer y solicitar también herramientas o sus piezas o sus partes que puedan tener que ser repuestas o cambiadas. Es así que para un planificación de mantenimiento tenemos que realmente evaluar o evaluación de la gestión de mantenimiento. Es una evaluación que se hace de un documento anual donde se hacen los programas para la gestión del mantenimiento, ya sea casa de máquinas, ascensores, infraestructura, ya sea puertas, ventanas. De ahí sale el levantamiento de la información del inventario. Una información estadística, qué es lo que se tiene en casa de máquinas, qué tipos de puertas existen en infraestructura, qué tipo de muros, paredes, techos, pisos, etcétera, etcétera, los cuales deben codificarse. Esta codificación debe ser una codificación que unifique todas las áreas, ya que existen muchas planificaciones de mantenimiento donde existe una codificación para el área eléctrica, una codificación para el área mecánica, una codificación para el área de infraestructura, una codificación para el sistema de fuerza, una codificación para el sistema hospitalario. Al final, un equipo puede tener más de una codificación, lo cual contempla a un problema de gestión en el sistema, ya que si se unifican las codificaciones, podemos hablar de una
integridad de codificación de un determinado equipo, sistema o infraestructura. Y se puede enfocar de una manera integral lo que puede requerir o puede programarse su mantenimiento. También un análisis de criticidad. ¿Qué significa? Hay equipos que son más sensibles al mantenimiento, más sensibles al desgaste o a la fatiga, como los equipos térmicos, por ejemplo, a diferencia de un equipo electrónico, que requieren mayor atención en lo que es el mantenimiento, ya sea predictivo o correctivo. También determinar lo que les menciona el modelo de mantenimiento, como les dije, ¿no? Preventivo, correctivo, predictivo también. Hay un mantenimiento que es un poco más avanzado, el predictivo, mediante un análisis de viendo horas de funcionamiento, horas máquina, ese equipo requiere una revisión sin esperar a que ese equipo haga la primera falla. Puede ser cada determinado número de horas o cada determinado número de atenciones que el equipo sea prestado o utilizado para hacer este mantenimiento predictivo, ¿no? O sea, antes de que pueda suceder una falla. Simplemente vienen las tareas de mantenimiento, pues en tareas de mantenimiento menores, mayores, pues tareas de mantenimiento eléctricas, electrónicas, combinadas, electromecánicas, o en el aspecto de infraestructura, ¿no? Reparaciones de instalaciones, reparaciones de elementos de infraestructura, etcétera, etcétera. Tareas de mantenimiento, por ejemplo, el pintado de superficies, ya sea internas o externas de instalaciones hospitalarias, requieren, es una tarea específica. Y para eso se requiere una logística, una documentación del mantenimiento para ver la periodicidad, ver los materiales utilizados, los insumos utilizados de acuerdo al requerimiento técnico y se cumplen los estándares de calidad y garantías propiamente dichas sometidas por el fabricante, ya que muchas máquinas o muchos equipos no pueden suministrarse o no se puede cambiar de repuestos porque pierden la garantía. Muchos otros equipos biomédicos tienen que trabajar con los repuestos originales que los provee el mismo fabricante. Después de esta logística de la documentación, tenemos la frecuencia de las tareas de mantenimiento, pueden ser periódicas, programadas, semanales, mensuales, semestrales, según, según la criticidad que venga a demandar el equipo. Y de ahí tendremos los indicadores de rendimiento. Es así que un equipo que esté en óptimas condiciones de mantenimiento tendrá una durabilidad, una garantía de servicio de mayor calidad y confiabilidad versus un equipo que no se le haga su mantenimiento oportuno y no se esté esperando a que falle para repararlo, lo cual también puede conllevar a tipos de fallas y sobre todo el no poder cubrir el requerimiento de servicios de atenciones médicas oportunas. De ahí justamente viene la gestión de mantenimiento, lo que es de, mantenimiento operativo, ¿no? Para garantizar la operatividad del servicio. En ese sentido, la empresa CAPI, quien está en este momento desarrollando el curso, también tiene cursos que hemos desarrollado, como son proyectos de remodelación de hospitales, así como también planos de AutoCAD de centros de salud y postas médicas, donde conlleva una serie de especificaciones sobre los aspectos que deben contener tanto los hospitales como los centros de salud y postas médicas. Y al mismo modo, en proyectos como el Centro de Salud de Nuevo Lurín y el proyecto final del Centro de Salud de Morococha, donde justamente especialistas, tanto en ingeniería como en otras áreas, han desarrollado su experiencia y han desarrollado este tipo de expedientes técnicos para justamente desarrollar y ejecutar los proyectos finales. Bien, hasta aquí habremos desarrollado esta parte inicial que conlleva lo que referente a lo que es el mantenimiento de infraestructura hospitalaria, referido a las normas, las leyes y las instancias legales que justamente determinan y establecen los niveles de atención, ya sea de primer, segundo u otros niveles superiores que tienen los sistemas y establecimientos de salud, empezando así del primer nivel, como mencionaba, que es una posta o centro médico, luego subimos de nivel a un hospital con especialidades ya sea de nivel 1, nivel 2 y para de repente también un sistema más avanzado que son los niveles de los servicios de salud de tercer nivel, como es el Hospital Nacional o el Instituto Nacional del Niño. Bien, ahora vamos a hablar específicamente
específicamente, o nos vamos a desarrollar en el tiempo que queda, a referirnos a lo que es en la interpretación y aplicación de las normas técnicas de infraestructura de servicios de salud del primer nivel. Así que dejo de compartir esta presentación para cambiar con la siguiente presentación. En el Perú, el ente rector que regula la normatividad técnica en salud es el Ministerio de Salud. Y como tal, regula y genera sus normas de cumplimiento legal referente a lo que es infraestructura, atención, servicio y todo lo que es concerniente a los servicios de salud. De ahí establece que el primer nivel de atención es el primer contacto que tiene una persona con el sistema de salud. Este nivel se enfoca en la prevención y promoción de la salud, así como en la atención médica básica. La atención primaria de salud es un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de la gente tan pronto como sea posible a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades hasta el tratamiento de la rehabilitación de los cuidados paliativos y tan próximo como sea posible del entorno cotidiano de las personas. Con esta definición nos quedamos referida a lo que es el primer nivel de atención. Aquí tenemos otros conceptos de definición del primer nivel de atención que también los dejo a su consideración. Del mismo modo, aquí tenemos una definición de la OPS, que es el Organismo Panamericano de la Salud, donde también define que la atención primaria de salud es un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de la gente tan pronto como sea posible, a lo largo del proceso continuo y que va desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos y tan próximos como sea posible del entorno cotidiano de las personas. Bien, el Perú, su base del primer nivel de atención está determinado por los establecimientos de salud conocidos como centros de salud y las postas de salud. Es así, el MINSA y los gobiernos regionales cuentan con redes de servicios de salud que actualmente suman 8.279 establecimientos a nivel nacional. De este total, 1.713 son centros de salud y 6.566 son postas de salud. Las postas de centros de salud representan la oferta mayor, que constituyen el 98.05% de todos los establecimientos en el país, mientras que el segundo y tercer nivel de atención solamente existen 165 hospitales y 11 institutos especializados. Es así que los niveles de atención, en el primer nivel, es el primer contacto que tiene el personal de salud con el paciente o ciudadano que adolece de algún tipo de mal para ser atendido. Es la puerta de entrada al sistema de salud y donde se debe de resolver casi hasta el 85% de problemas de salud y que comprenden consultorios, policlínicos, postas, centros de salud. El establecimiento de salud de primer nivel de atención está regulado por la resolución ministerial 045-2015 del Ministerio de Salud, que justamente aprobó el documento normativo de la norma técnica 113 MINSA. Pero a su vez, esta norma 113 MINSA tuvo una modificación de la norma técnica mediante la resolución ministerial 094 del 2017 en aspectos de su contenido y forma. Aquí tenemos unas imágenes de lo que es un centro de salud materno-infantil y un centro de salud de primer nivel. La norma técnica, yendo propiamente ya a desarrollar la norma técnica 113, que la conoceremos como NTS 113, referida a infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de primer nivel de atención, es un documento técnico que fue elaborado por profesionales de la salud, entre ingenieros de varias especialidades y arquitectos que pertenecían a direcciones de equipamiento y unidades de estudio.
Del mismo modo, este documento técnico fue revisado también por personal médico especialista en el tema de lo que es equipamiento y infraestructura hospitalaria y fue firmado por la alta dirección de la entidad de salud. Es decir, que este documento técnico de salud, esta norma técnica, fue firmado por el ministro de Salud en su tiempo, el doctor Aníbal Velázquez Valdés. La norma técnica contempla o está contenida en 10 aspectos. Uno, la finalidad. Dos, los objetivos generales específicos. Tres, el ámbito de aplicación. Cuatro, la base legal. Cinco, disposiciones generales. Seis, disposiciones específicas. Siete, responsabilidades. Ocho, disposiciones transitorias. Nueve, disposiciones finales. Y 10, los anexos técnicos. En la introducción referente a la norma técnica de salud 113, se entiende por establecimiento de salud a todo aquel que realiza atención de salud en régimen ambulatorio o de internamiento, con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, para mantener o restablecer el estado de salud de las personas. Este es justamente el inicio fundamental, donde hace la introducción de definición de lo que es un establecimiento de salud de primer nivel. Aquí tenemos también las definiciones que también los dejo a su consideración. Del mismo modo, respecto al equipamiento, presentamos los requerimientos técnicos mínimos generales que permiten que los equipos brinden un servicio con la tecnología vigente en el mercado, estar fabricados con materiales y partes originales de alta calidad, ser totalmente ensamblados en fábrica y ser entregados en perfecto estado de conservación. Esto justamente debe de cumplir también normas tanto técnicas de calidad, así como también de seguridad. Y en el aspecto de lo que es la finalidad de esta norma técnica de salud es contribuir a un adecuado dimensionamiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de primer nivel de atención del sector salud. Sus objetivos generales específicos son, en cuanto a términos generales, determinar el marco técnico normativo de infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención del sector salud. Y en objetivos específicos es establecer criterios técnicos mínimos de diseño y dimensionamiento, así como también establecer criterios técnicos mínimos de equipamiento que deben garantizar la calidad de la infraestructura, así como también de los servicios que ofrece este servicio de salud de primer nivel. En cuanto al ámbito técnico del ámbito de la aplicación, las disposiciones contenidas de la presente norma técnica son de aplicación obligatoria en todos los establecimientos de salud públicos, incluyendo el Ministerio de Salud, gobiernos regionales, gobiernos locales, Seguro Social de Salud, Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional, eh, instancias privadas y mixtos a nivel de atención, del primer nivel de atención del sector de salud. En cuanto a la base legal, esta base legal es bastante extensa y aquí lo dejo tan solo como referencia, ya que son aspectos que en este momento no son a tratar. Pero aquí, como ustedes ven, están todas las resoluciones ministeriales que fueron utilizadas y aplicadas en el desarrollo de esta norma técnica, la norma 113 del Ministerio de Salud. En cuanto a las disposiciones generales, tenemos definiciones operativas. Entre las más resaltantes, acá las dejo para su consideración, entre otras, está la cartera de servicios de salud, el certificado de parámetros urbanísticos identificatorios y la clave de equipo. Del mismo modo, tenemos en definiciones operativas la ecoeficiencia. Es una terminología que está actualmente muy de moda o en boga, donde justamente es la ciencia que combina los principios de la ecología con la economía para generar alternativas de uso eficiente de las materias primas e insumos, así como para optimizar los procesos productivos y la producción de servicios. Del mismo modo, tenemos el tema de emplazamiento, que es referido al lugar donde se va a construir o funcionar el establecimiento de salud, así como también del activamiento que vienen a ser los bienes del establecimiento en cuanto a todo lo que tiene que ver equipo médico, así como también el equipo de mobiliario. En cuanto también definiciones operativas, podemos definir que estén definiciones respecto a lo que es equipo biomédico, equipo electromecánico, equipo informático y equipo médico, los cuales cada uno tiene su propia definición, así como también sus características que lo hacen que pertenezca a dicho equipo. En cuanto a las definiciones operativas respecto a especificaciones técnicas,
que vendría a ser la descripción del componente físico virtual de un proyecto, contiene la información de las características básicas, exigencias, normativas y procedimientos de uso. Pueden ser aplicadas en la elaboración de estudios, ejecución y supervisión de obras y fabricación de equipos. Cada una de las características técnicas del equipo debe tener un numeral que las identifique. En cuanto a lo que son establecimientos de salud, son aquellos donde se realiza la atención de salud en régimen ambulatorio o de internamiento, como ya lo mencioné anteriormente, con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para mantener o restablecer el estado de salud de las personas. Del mismo modo, en los establecimientos de salud tenemos establecimientos de salud con población asignada, establecimientos de salud sin población asignada, por los cuales cada uno tiene su propio ámbito de atención, ya que lo que es población asignada es el conjunto de personas asignadas a un ámbito geográfico. En cambio, cuando es sin población asignada, es la población de libre demanda. En cuanto a lo que es infraestructura, para efectos de la presente norma, entiéndase la infraestructura como el conjunto organizado de elementos estructurales o no estructurales y equipamiento de obras y una edificación que permite el desarrollo de prestaciones y actividades de salud. Del mismo modo, en términos de prestación de salud, es la unidad básica que de manera general engloba los procedimientos que se brindan a los usuarios de los establecimientos de salud. Programa arquitectónico es referido a los temas de construcción, áreas disponibles y de acuerdo al uso de los ambientes, tiene un espacio mínimo que debe ser considerado en el momento del diseño. En el programa médico funcional es el instrumento técnico a partir del cual se hace el estudio de oferta y demanda por servicio asistencial de una población determinada. Del mismo modo tenemos la unidad productora de servicios. Es la unidad básica funcional del establecimiento de salud constituida por el conjunto de recursos humanos y tecnológicos de salud, infraestructura, equipamiento, medicamentos, procedimientos clínicos, entre otros. Organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios en relación directa con su nivel de complejidad. Y la unidad productora de servicios de salud, más conocida como UPSS, es es la instancia organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios de salud en relación directa con su nivel de complejidad. Para efectos de esta norma se tomarán de las unidades prestadoras de salud referidas a los procesos operativos del establecimiento de atención de salud, atención directa de salud, investigación, docencia, etcétera, etcétera, y aquellos procesos de soporte que corresponden a las UPSS de atención de soporte de salud. Bueno, aquí hay una definición respecto a lo que es la zona y la zonificación. Tanto este tipo de definición es en cuanto a la parte de infraestructura. Y en zonificación quiero mencionar algo importante, ¿no? Que es el ordenamiento lógico dimensionado de las UPS y UPS, determinadas en el programa arquitectónico en razón de los siguientes criterios principales: orientación y emplazamiento del terreno, accesibilidad, criterios de circulación, flujos y relaciones funcionales entre sí, los demás espacios arquitectónicos de funciones afines y o complementarias, y ahí que tienen unas subdefiniciones en cuanto a la zonificación, dependiendo al área donde se aplique. Del mismo modo, las áreas de los ambientes de las UPSS y las UPES establecidas en la presente norma técnica de salud son estándares mínimos referenciales. El área final es determinado por la cantidad y disposición del equipamiento, funcionalidad y el número de usuarios externos e internos que deba de tener una unidad prestadora de salud. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que es una unidad prestadora de servicios de salud. En una zona abierta no rígida, el área mínima que debe contener la recepción y control son 6 metros cuadrados. La sala de espera familiar, 8 metros cuadrados. La jefatura, 12 metros cuadrados. La secretaría, 12 metros cuadrados. Coordinación de enfermería, 12 metros cuadrados. Sala de reuniones, 12 metros cuadrados. Esos son ambientes complementarios, pero como con los espacios de área mínima. Del mismo modo, la zona semirrígida, el cambio de indumentaria personal tiene un área mínima de 4 metros cuadrados. El estado de personal asistencial, 10 metros cuadrados. Un transfer, 7.5. Almacén de medicamentos, 6 metros cuadrados. Ropa limpia, 3 metros cuadrados. Y así, cada área tiene
un dimensionamiento mínimo que debe contemplar en su diseño, así como también su construcción. Obviamente, si esta área es más que el mínimo necesario, dará mejores condiciones de confort, pero también está en función al presupuesto de inversión. Y en la zona rígida, o conocida como zona blanca, existen también ambientes complementarios. Por decirlo, la recepción de pacientes tiene un área mínima de 4 metros cuadrados, la sala de inducción a anestesia 9 metros cuadrados, el almacén para equipos de sala de operaciones 8 metros cuadrados, el almacén de equipos 3 metros, el almacén de insumos 4 metros cuadrados, el almacén de materia estéril 4 metros cuadrados, lavado de manos 3 metros cuadrados. Y un ejemplo de lo que es una unidad prestadora de salud. Por ejemplo, la gestión de información, los TICs, la unidad prestadora de servicios de transportes, casa de fuerza, cadena de frío, central de gases, lavandería y ropería, almacén, mantenimiento, taller, salud ambiental, sala de usos múltiples, residencia para personas, entre otros. Cada uno de estas referencias hacen a una unidad prestadora de salud de forma independiente. Es así, por ejemplo, que la unidad prestadora de salud, de soporte de gestión de la información, también tiene ambientes y también áreas mínimas que debe contemplarse al momento de su diseño y su construcción. Por ejemplo, la sala de distribución tiene 12 metros cuadrados, la sala de los servidores 30 metros cuadrados, la sala de control eléctrico 12 metros cuadrados, la oficina de informática 36 metros cuadrados, la oficina de estadística de la unidad 36 metros cuadrados, entre otros, ¿no? Cada área tiene un dimensionamiento mínimo que se debe contemplar al momento de hacer el diseño y construcción. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un centro de salud de primer nivel referido a las unidades prestadoras de servicios de salud y las unidades de servicio complementarias que posee. La unidad de urgencias tiene unidad prestadora de servicios de salud y, por consiguiente, unidades complementarios. La consulta externa, de igual manera, tiene una unidad prestadora de salud y unidades complementarias. Del mismo modo, el centro obstétrico, el centro de internamiento, ayuda al diagnóstico, farmacia y botiquín, tienen su unidad prestadora de salud y su ambiente complementario. En cambio, la esterilización básica, administración, gestión de la información, sala de usos múltiples, cadena de frío, casa de fuerza, residuos sólidos, tan solo son las unidades prestadoras de salud. Eso hay que tenerlo bien claro para poder diferenciar cuándo es una unidad prestadora de servicios de salud y cuándo es una unidad prestadora de servicios. Bueno, del mismo modo, de acuerdo a la complejidad de los establecimientos de salud, los ambientes complementarios de la unidad prestadora de servicios de salud y la consulta externa tienen una zona de admisión, zona de administración, zona de apoyo clínico, zona de atención diferenciada. Y cada zona justamente también debe tener unos espacios, unos ambientes diseñados apropiadamente, justamente para su uso. Es así, por ejemplo, en la zona de admisión, hablamos de un hall público, una zona de informes, admisión y citas, caja, archivo de historias clínicas, servicio social, seguro, referencia y contrarreferencias, RENIEC, SOA, PNP, servicios sociales públicos diferenciados, servicios higiénicos para personas diferenciadas, llámense hombres y mujeres, ¿no? El mismo una zona de administración también tiene sus espacios y sus ambientes complementarios, que justamente hacen que esto sea una unidad prestadora de servicios de salud. En lo que es también la zona de apoyo clínico, tiene, por ejemplo, un cuarto de limpieza, almacén de material odontológico, cuarto de prelavado instrumental, almacén intermedio de residuos sólidos, entre otros. La zona de atención diferenciada contiene, por ejemplo, un módulo de prevención y control de TBC, módulo de prevención y control de AIDS, o de transmisión sexual, o HIV-SIDA. En las disposiciones generales, cabe mencionar que los dimensionamientos de la infraestructura de equipamientos son determinados en el estudio de preinversión. Las características de la infraestructura son reguladas por los parámetros urbanísticos y edificatorios del terreno. Las UPSS y las UPS son zonificados de acuerdo con su interrelación funcional y flujos de circulación. La evaluación será hacia las zonas seguras. La infraestructura y equipamiento deben garantizar la confiabilidad, continuidad del funcionamiento de las instalaciones y la funcionalidad. Las áreas de todos los ambientes y equipamientos de las UPSS y las UPS y complementarios
son estándares mínimos referenciales requeridos. Ojo, estos estándares mínimos se toman como referencia, pero eso hace pie que si pueden tener mayores dimensiones, están en función ya al área disponible del terreno, así como también del presupuesto que es asignado para la edificación de esta instalación o esta construcción de este establecimiento de salud. El área real se define por la cantidad y disposición del equipamiento, funcionalidad y número de usuarios, internos y externos, del estudio de la demanda. Las cantidades finales de los equipos deben estar de acuerdo con la demanda y disponibilidad de especialistas. Hay especialistas que requieren para su atención de equipos especializados o de equipos que ocupan un espacio mayor, como también hay especialistas que no requieren de equipos que tengan que estar en un ambiente determinado. Las disposiciones contenidas en las normas deben aplicarse en nuevos proyectos de inversión para la construcción de nuevos establecimientos, así como en aquellos donde se proyecte ampliar o mejorar la infraestructura. Las normas no se constituyen como un instrumento de supervisión de los establecimientos de salud existentes sin intervención. Referente a las disposiciones específicas, tenemos lo que es referido al terreno. Este terreno seleccionado para la edificación de un establecimiento de salud debe tener disponibilidad de servicios básicos, una localización compatible con el plan de desarrollo urbano y accesibilidad, una ubicación, zonificación permitida según los parámetros que establezca donde esté ubicado y la normatividad vigente de la municipalidad que esté a su cargo de este emplazamiento espacial. Los terrenos no deben de ubicarse, por ejemplo, en zonas vulnerables a fenómenos naturales, en cuencas con topografía accidentada, en bordes de laderas y de terrenos con pendientes inestables, donde existan evidencias de restos arqueológicos, y también a una distancia no menor de 100 metros de grandes edificaciones comerciales, centros religiosos, campos deportivos, centros educativos, centros culturales. Y también a una distancia no menor de 300 metros del borde de los ríos, lagos, lagunas, y a 1 kilómetro del litoral. Caso contrario, debe justificar mediante un estudio de análisis de riesgo al detalle en suelos provenientes de rellenos sanitarios, donde existan fallas geológicas, proximidad a volcanes, a fuentes de contaminación ambiental, física, química o cualquiera que sea su origen, que sean gases, vapores, olores, o a una distancia no menor de 1000 metros de rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de residuos, a mayor distancia según lo establezca la autoridad competente, referido a líneas de alta tensión, aeropuertos, plantas químicas, refinerías, instalaciones militares, transporte de materiales peligrosos e industriales como centros de procesamiento de productos mineros. De ahí justamente que la ubicación de un establecimiento de salud es un lugar idóneo, seguro, ideal y que no esté expuesto a ningún tipo de riesgo o también esté expuesto a algún tipo de emisión o emanación. En cuanto a suelos apropiados para la edificación de establecimientos de salud, deben ser preferentemente suelos firmes, o sea, rocosos, secos, compactos, de grano grueso. En suelo de grano fino, o ya sea de arcillas o arenoso, deben proponerse soluciones según la norma técnica de construcción de la RNE, la E030. También ya lo mencioné, la inexistencia de restos arqueológicos, el nivel de riesgo de la localidad. En terrenos nuevos se requiere un informe estimado de riesgo de la localidad. Ante una inexistencia también de restos arqueológicos, tiene que haber un certificado del CIRA. La tenencia legal que tenga la documentación pertinente para que se pueda hacer la edificación del establecimiento de salud. Características físicas básicas, disponibilidad de áreas del terreno. En cuanto a la infraestructura, hay aspectos que mencionar, que son diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño de instalaciones sanitarias, diseño de instalaciones eléctricas, diseño de las instalaciones mecánicas, diseño de las soluciones de tecnología de la información y comunicación, más conocido como TIC, diseño de ecoeficiencia. Respecto a este tema lo vamos a conversar y hay unas cosas importantes que mencionar. En las consideraciones para el diseño, según la norma A120, que es accesibilidad para personas con discapacidad y de personas adultas mayores, los ingresos y circulaciones deben ser accesibles para las personas con discapacidad. Esta accesibilidad debe ser
a todos los niveles de atención pública en las edificaciones, tanto los dimensionamientos de puertas, rampas, todo debe ser de acuerdo para que, por ejemplo, las sillas de ruedas puedan transitar sin, sin que estén chocando con infraestructura o con movilidad. Aquí hay unos ejemplos de accesibilidad para sillas de ruedas que deben estar aseguradas e instaladas de una manera apropiada. Del mismo modo, en el uso de servicios higiénicos y también de atenciones en la recepción. Deben tener un dimensionamiento apropiado para el tránsito de una silla de ruedas dentro de un servicio higiénico, así como también permitir la lectura braille para personas con discapacidad visual. Del mismo modo, los estacionamientos para personas con discapacidad deben estar establecidos y normados de acuerdo a la distribución y cantidad de requerimientos. Lo que son las normativas de lo que son la ley de salud, como también las normativas de salud, establecen, artículo 1, las condiciones y especificaciones técnicas de diseño para la elaboración de proyectos de ejecución de obras de edificación y para la adecuación de las existentes donde sea posible, con el fin de hacerlas accesibles a las personas con discapacidad y o adultas mayores. En cuanto a su campo de aplicación, el artículo 2 nos menciona que para todas las edificaciones donde se presten servicios de atención al público de propiedad público-privada es obligatorio. Del mismo modo, en la gestión de riesgos y desastres, existe el Reglamento Nacional de Edificaciones mediante de vivienda, el Decreto Supremo 003 de 2016, modifica la norma técnica 030 en cuanto a el diseño sismo resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobada por el Decreto Supremo 011 de 2006 y modificada por el Decreto Supremo 002 de 2014, que dice esta referente a norma E030. El diseño sismo resistente, ya que el Perú está ubicado en una zona altamente sísmica y con frecuencia y actividad telúrica frecuente. Es así que esta norma establece las condiciones mínimas para que las edificaciones diseñadas según sus requerimientos tengan un comportamiento sísmico acorde con los principios, evitar pérdidas de vidas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad. Del mismo modo, cuando me refiero al tema de coeficiencia, ahora hay estación de salud, se puede incorporar también las energías renovables como suministro para el suministro de energía eléctrica, así como también la incorporación de diseños ambientalmente compatibles con tener techos, techos verdes. Ya, en cuanto al equipamiento, cabe mencionar también que el equipamiento debe ser funcional, ya sea en lo que es un instrumental médico, como también la disposición de las salas de espera, que puedan utilizarse de una manera adecuada y las sillas también sean ergonómicamente para que los pacientes puedan esperar su turno sin ningún tipo de problema. También el equipamiento tenemos que mencionar que los acabados apropiados para el uso, así también las alturas normativas deben ser establecidas según la norma técnica, alturas mínimas, anchos mínimos, así como también el equipamiento para la cobertura de superficies en zonas lluviosas donde es necesario protegerlas, los techos. Del mismo modo, contar con áreas de tránsito que sean iluminadas y también que sean estables al ambiente. En el aspecto de criterios de diseño arquitectónico, existen flujos de circulación que los voy a dejar a su consideración para el desplazamiento horizontal y vertical. Se verifica horizontal cuando la edificación es un solo piso y vertical cuando la edificación del jardín de salud tiene más de un piso. Del mismo modo, tenemos que hablar del ámbito de desplazamiento en la circulación interna y la circulación externa. Hablemos de circulación interna dentro de las instalaciones de salud y la circulación externa fuera de los establecimientos de salud. Del mismo modo, tenemos que ver el sistema de
Según el tipo de volumen, horario, confiabilidad y compatibilidad. Existen 7 aspectos para determinar el tipo para pacientes internados, para pacientes ambulatorios, para personal médico, para visitantes de público en general, de suministros, de materias primas o medicamentos, el tránsito para la ropa sucia, tránsito de los residuos sólidos. Cada uno tiene que tener un tránsito seguro y no interferir en un tránsito que sea de primera orden, como es el tránsito primario de los pacientes y personal de salud. En las tecnologías constructivas existen, debe incorporarse las tecnologías que incorporan la habitabilidad y el confort, en la funcionalidad también, y ni qué decir los accesos, deben ser controles, cercos perimétricos y también áreas restringidas para el público. En cuanto a la orientación, iluminación y ventilación, que son aspectos fundamentales para justamente para el ahorro de energía, debe siempre buscarse la orientación e iluminaciones naturales, un óptimo dimensionamiento y orientación a las ventanas, evitar también los malos olores, también evitar el ingreso directo del asoleamiento y también un sistema de climatización o sistemas pasivos de orientación, vientos dominantes, buen empleo de materiales de construcción. También se consideran también alturas libres, que no debe ser menor de 3 metros al falso cielo raso. Y también ambientes complementarios de uso compartido. Los cuartos de limpieza, uno por cada 4 metros cuadrados de área techada. Debe contener un área de limpieza. Los ductos de igual manera deben ser ductos para el pase de estaciones sanitarias. Las dimensiones mínimas son de 60 por 60 y los techos y cubiertas serán de losas aligeradas. En caso de la sierra no debe ser menor de 20 grados de inclinación y en caso de la sierra no menor de 23. En las puertas y ventanas de igual manera hay un dimensionamiento de anchos mínimos y también según la norma A130, la altura no será mayor de 2,10 y también las puertas deben ser con facilidad de acceso para personas con discapacidad. De igual manera las ventanas, la área mínima de iluminación debe ser del 20% del área del ambiente y en áreas mínimas de ventilación las ventanas serán del 50% del área total de las ventanas. Los servicios sanitarios, también hablamos de servicios sanitarios para público en general, personas de servicio de salud, también para personas con discapacidad. Deben tener su dimensionamiento de acuerdo a las normas técnicas. En cuanto a los materiales y los acabados, todos los pisos deben ser antideslizantes, durables, todos los muros deben ser tarrajeados, los ambientes con zócalos de una altura mínima de 1,20, todos los corredores de circulación deben llevar contrazócalos sanitarios, los muros con aristas o ortogonales ubicados en el tránsito de camillas, todos los cielorrasos deben ser empastados, las baldosas del falso cielorraso deben ser estructurales e ignífugas, o sea que no se deben de incendiar. Del mismo modo, las obras complementarias exteriores, las edificaciones deben contar con un registro de parámetros urbanísticos, los tableros de salud deben contar con un cerco perimétrico con una altura mínima de 240, y todas las edificaciones interiores deben contar con veredas perimetrales. Los muros igualmente tienen que ser aristas ortogonales, todos los cielos rasos deben ser empastados y las baldosas del falso del cielo raso deben ser ignífugas. Y también hay más definiciones respecto a lo que son obras complementarias exteriores. En cuanto a lo que son las distancias de los cercos perimétricos, una altura mínima de 240. En cuanto a la señalética, eso también está normado de acuerdo a la norma A130, donde justamente ya da las indicaciones cómo serán las señaléticas de advertencia, de prohibición, obligación, equipos de lucha contra incendios y así como también las señales de salvamento y socorro. De acuerdo a lo que son los aspectos que considera la norma, son sistemas de evacuación, señalización de seguridad, protección de barrera contra fuego y sistemas de detección y alarma contra incendios. Tenemos ejemplos de la señalización básica, así como también los servicios de mantenimiento y alarmas contra incendios, que deben tener siempre una operatividad siempre al 100%. En cuanto a la visibilidad también de las señaléticas, tienen que ser visibles a una altura donde la vista pueda apreciar sin ningún tipo de impedimento. De igual manera, la iluminación señalética refractantes que en la oscuridad ya deben dar una indicación, un inicio hacia dónde va la ruta de escape o salida. Acá también hay equipos contra incendios que son señaléticas fosforescentes. Los tipos de señalización se clasifican en función a su exterior o señalización interior. Y también pueden ser identificativas
indicativas o de orientación. Y por su forma de instalación pueden ser corpóreas, directorios, señal tipo bandera, pared, mural, tipo colgante. Aquí tenemos una señalización exterior, acá tenemos tipo bandera, señalizaciones por tipo de establecimiento o indicaciones de contra incendios, acá una, un directorio, acá un área de servicio, señaléticas tipo bandera, señaléticas exteriores. En cuanto a las responsabilidades, tenemos responsables a nivel nacional, regional y local. Cada área, cada nivel de salud tiene diferentes dependencias y organismos que hacen la responsabilidad en cada nivel sean, uh, sean, sean de la difusión y aplicación de la presente norma, sea a nivel nacional a través del Ministerio de Salud, a nivel regional a través de las gerencias regionales y a nivel local a través de las instituciones o establecimientos locales. Las disposiciones transitorias tenemos que en caso de proyectos de inversión que aún no han sido declarados viables, en formulación de cuentas deberán actualizarse sus respectivos programas arquitectónicos en función a la disponibilidad establecida de la presente norma. Las pruebas transitorias también que pueden mencionar que son importantes mencionar, pero no, la más importante que indica que todos los pacientes de salud a nivel nacional deben generar una data histórica, física y digital del comportamiento sismo resistente de su infraestructura y sus instalaciones. Es importante, así como también los expedientes técnicos que no cumplan con las exigencias de calidad y diseño de la presente norma deben ser observados y volver a revisar. Ya después de finales, la presente norma técnica de salud es un documento guía que debe seguir siendo mejorado y actualizado. Y finalmente tenemos los anexos que justamente dan los aspectos técnicos de cómo deben ser los anchos mínimos de las puertas, el estado de códigos de aparatos, cantidad mínima por aparato sanitario, diagrama lógico de infraestructura de red, modelos de sistemas, proceso general de equipos de ambientes y también el tema final, buscar la ecosostenibilidad, ¿no? Justamente a estos tipos de ámbitos sostenibles se garantiza también un ambiente, una ecoeficiencia. Del mismo modo tenemos equipos para, no, anexos para equipos, para farmacia, urgencias, internamiento, radiología, etcétera, etcétera. Hasta aquí sería la presentación y quedo a ustedes con el agradecimiento al apoyo del arquitecto Jorge Medina Carrillo. Muchísimas gracias y el Centro de Transportación Profesional para Ingeniería Capi agradece su atención.